con fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Dicen que hay miradas que matan, ¿verdad? Hay miradas que matan. Dicen que tu mirada es un reflejo de tu alma. Dicen también que tu mirada revela lo que tu palabra esconde. Cuando dos están enamorados, los que estamos alrededor nos damos cuenta seguidita, sin que nadie nos diga nada, porque las miradas hablan. Y yo puedo hablar de miradas, porque a mí me crió Agustín Dávila en esta misma iglesia. Y cada vez que él me daba una mirada de aquellas, rapidito yo me ponía para mi número, sin hablar, sin una palabra, pero eran efectivas. En los salmos, el verbo mirar tiene un significado especial. El Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Cuando usted busca el significado, eso no significa me puse a mirar para el monte. No, el sentido que nos transmite es que esa mirada levantada en esperanza, certeza que de allí vendrá la ayuda y que yo la estoy esperando, que yo confío que mi ayuda y mi socorro van a venir de allá y hacia allá yo miro con esperanza. Hay otro salmo que habla de la mirada, 145, los ojos de todos esperan en ti, miran a ti y tú le das su alimento en su tiempo. Esa es una mirada de expectativa. Todas estas hermosas citas y muchísimas otras. Y si ustedes quieren hacer un ejercicio bien chévere, busquen en una concordancia el verbo mirar y busquen todas las citas en la Biblia donde se habla y miren las diferencias. Pero cada vez que se cita el verbo mirar en la Escritura, siempre tiene un significado más allá de lo que es meramente percibir con los ojos. En este cuarto domingo de Cuaresma, la palabra del Señor nos invita a dirigir una mirada especial a un lugar especial. Jesús le dice a sus oyentes, cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La audiencia de Jesús era judía, de un trasfondo fuerte judaico. Así es que cuando él dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, oye rapidito, números. Para nosotros en nuestra Biblia, en número 21, donde habla de que el pueblo de Israel ha pecado contra el Señor. Murmuraron, se rebelaron, menospreciaron los dones de Dios. Decían, Ave María, nos trajiste al desierto a comer esta porquería de maná. Con eso es que Dios te está alimentando. Él te lo da de gratis todos los días. Y en su cara tú le dices porquería. Eso es serio. Menospreciaron el amor y la misericordia de Dios, que hacía caer sobre ellos pan del cielo, que hizo brotar agua de la roca en medio del desierto y de la sed. Aquel Dios que se encargaba tiernamente de su pueblo, nunca podía hacer lo suficiente. Siempre esperaban algo más. ¿A quién se parecerán, verdad? Siempre tendemos a mirar lo que nos falta y se nos olvida mirar lo que ya tenemos. Y ese pueblo menospreció la misericordia de Dios, ignoró ese cuidado de Dios. Y eso, ¿sabe cómo se llama? Restarle valor a las bendiciones que Dios nos da. Y el pecado más venenoso, despreciar esa salvación que nos ha sido ofrecida en Cristo. Ese es un regalo maravilloso. Ayer en el retiro de Cuaresma hablábamos de los actos de amor que nosotros debemos hacer durante la Cuaresma. Pero hablábamos del origen
de esos actos de amor. ¿Sabe cuál es ese origen? Ese gran amor de Dios que dice la Escritura, porque de tal manera, amó Dios al mundo, no a los buenos, no a los santos, no a los luteranos, ni a los discípulos, ni a los episcopales, al mundo, de tal manera que dio, que otorgó, que nos hizo el mayor regalo a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lutero siempre decía que tú puedes coger toda la Biblia y quemarla. Cógela completita, tírala del zafacón, recíclala, quémala. Menos Juan 3:16. Si tú te quedas con ese verso, tú tienes toda la Escritura. Pero aquel pueblo de Israel, que había recibido tantos inmerecidos y gratuitos dones, murmuraba contra Dios y se rebelaba en el desierto. Y como dice la Escritura, que la paga del pecado es muerte, vino una plaga de serpientes venenosas, dice Números, y mordían al pueblo y morían. Eso es una alegoría, mis hermanos, una alegoría. Una alegoría es cuando usted compara una cosa con otra. Una cosa simboliza a la otra. Y esa es una alegoría del pecado. El pecado que mora en ustedes y en mí. El pecado que es como una serpiente enroscada, esperando la más mínima oportunidad para atacar e inyectar veneno de muerte en nuestro espíritu. Pero ¿sabe qué? Ese Dios no es un Dios de venganza. No es un Dios que se goza en el castigo al pecador. Por eso nos dio a su Hijo, porque Él no quiere que nadie perezca. Ese es un Dios que quiere que sus hijos vengan a Él, que se reconcilien con Él, que reciban perdón, paz, vida eterna. Ese es su propósito. Y Él lo va a cumplir, cueste lo que cueste. Y le costó. Le costó la vida de su único Hijo. Por eso allí, en medio del desierto, cuando el pueblo era víctima de aquellas serpientes venenosas, Dios le dice a Moisés, su líder, hazte una serpiente de bronce y levántala en un asta. Y todo el que mire a la serpiente será restaurado. La vida estaba en la mirada. ¿Se dan cuenta? En mirar a la serpiente, pero no mirar a la serpiente con ojos de indiferencia, con ojos de ¡oh! Es mirar a la serpiente con gratitud, con fe, con alegría. Mirar a la serpiente como lo que era, una señal de Dios para salvar a su pueblo. Pero fíjense ustedes, qué ridículamente sencillo. Una mirada. No hay que hacer grandes actos de expiación. No hay que hacer penitencias extraordinarias. No hay que purgar las culpas. No hay que hacer un catálogo de buenas obras para tener a Dios contento. Esa era la lucha de Lutero, ¿recuerdan ustedes? Lutero, que nunca podía hacer lo suficiente, que hacía buenas obras, que se flagelaba, que se arrancaba los cantos de la espalda para castigarse a sí mismo, que se confesaba a veces 20 veces al día, hasta que su confesor le dijo, chico, acuéstate a dormir, déjame quieto. Porque el pecado, como una serpiente venenosa, lo asediaba. Y ninguna de sus obras, ninguno de sus actos, ninguna de sus penitencias lograba destruir ese poder. Pero mira qué sencillo, una mirada. Mirar a la serpiente era ser sanado de la mordida venenosa. Y ahora Jesús, en el año 33 de nuestra era, dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Jesús
es la serpiente de carne y hueso. Jesús es la serpiente viva que es levantado en la cruz para que todo aquel que mire a Él con fe sea salvo. Qué fácil, qué sencillo. No hay que estudiar grandes libros, no hay que ser un erudito, ni hay que ser una monja, ni un fraile, nada de eso. Mirar al crucificado, eso es todo. Y esa mirada es sanadora. Pero ustedes dirán, uy, la pastora dice que Jesús es la serpiente. ¿Cómo es eso? Pues sí, cuando Jesús es levantado en la cruz, ¿sabe lo que Él es? Él es la personificación de todo el pecado de la humanidad. La Biblia dice, porque Dios cargó en Él el pecado, ¿de quién? De todos nosotros. De modo que esa serpiente antigua, ese símbolo de pecado y de perdición, es levantado en la carne de Jesús, en el cuerpo de Jesús, en la sangre de Jesús. Pero ¿sabes qué? Es vencido por el poder de su resurrección. Y nosotros estamos en el desierto, ¿ok? Tú vives en el desierto, yo también. Nosotros vivimos en una sociedad que es adversa, una sociedad que es perversa, una sociedad que es perdida, una sociedad que quiere despedazarnos como las serpientes en el desierto. Pero hay cura, hay remedio. Ese remedio está en la cruz. Mira a Jesús, pero míralo con la mirada que dice, Señor, gracias. Míralo con la mirada que dice, Señor, te recibo. Señor, tú me has salvado. Señor, tú me has amado. Yo te amo. Se cuenta una historia de un joven beduino que vivía con una tribu en el desierto. Y este joven, en una discusión, perdió la tabla y mató a su mejor amigo. Las leyes de su tribu decían que ese joven tenía que morir, ojo por ojo, ¿verdad? Diente por diente, vida por vida. Y entonces el joven escapó y fue y se internó en el desierto y siguió caminando hasta que llegó a la tienda del jefe de una tribu amiga, vecina. Y ese niño irrumpió allí aterrorizado, llorando. Le explicó al jefe que lo buscaban para matarlo, porque él, en un arranque de ira, la serpiente lo mordió y mató a su mejor amigo. Y el jefe lo consoló, lo abrazó y le dijo, no te apures, hijo querido, nadie te va a hacer nada, porque tú estás aquí conmigo. A la mañana siguiente llegaron los perseguidores y exigieron que le entregaran al joven. Y el jefe dijo, no, él está bajo mi custodia. Le dijeron, pero es que usted no sabe a quién fue que él mató. ¿A quién mató? A su hijo. El jefe se estremeció. Su corazón tembló. Pero entonces se volvió a mirar al joven. Y el joven esperaba que él dijera, agájenlo. ¿Y sabe lo que dijo el jefe? Pues ahora él es mío. Mi hijo eres tú. El hijo de Dios, la hija de Dios, somos nosotros. ¿Sabe por qué? Por la muerte de su hijo. Ciertamente hay miradas que matan. Ciertamente hay miradas que enseñan, como las miradas que me daba mi papá cuando yo tenía 6 años. Ciertamente hay miradas que lo revelan todo. Pero hay una sola mirada que nos une al crucificado. Es la mirada de la fe. Es la mirada de la gracia. Es la mirada de decir, aquí estoy yo, sucio, pequeño, perdido, pero tú me has amado tanto que mirándote a ti recibo perdón, vida, salvación y vida eterna. Amén.